Después de tener nuestro personaje a nivel boceto ya terminado, estamos listos para pasar a la siguiente etapa del proceso, que es crear nuestro turnaround. ¿Qué es un turnaround? Es una estructura del personaje que le va a ayudar tanto a animadores como a creadores de juguetes y otras personas a ver cómo es tu personaje por los 360 grados. Esto no quiere decir que vas a crear vista de cada una de esas posiciones. Con 4 posiciones es suficiente para poder entender cómo es tu personaje. Lo primero y más recomendable es tener una caja de luz. Pero si no la tienes, bien puedes utilizar la ventana de tu casa a contraluz y vas a poder poner tu hoja y tener la misma aplicación cómo funciona una caja de luz. Voy a prenderla y vamos a agarrar nuestro personaje que ya tenemos previamente definido. Lo vamos a colocar aquí y vamos a poner una hoja enfrente. Y lo que vamos a hacer para no ensuciar nuestro boceto básico es crear nuestro personaje arriba. Lo que yo creé anteriormente es una posición 3/4 que a mí me funciona muy bien porque ya puedo ver cierta lateral del personaje, pero aquí vamos a utilizar esa estructura del 3/4 para crear una frontal. Posteriormente esa frontal la vamos a utilizar para hacer una de back y luego haremos 2 laterales. Entonces voy a comenzar con la frontal utilizando esa 3/4 que ya creé, y para eso voy a mover tantito mi hoja para ponerlo de este lado y tener mi personaje frontal aquí, y voy a hacer el back de este lado. En otra hoja haré las 2 laterales, pero si ustedes tienen una hoja mucho más larga es mejor tener nuestro turnaround en una sola hoja. Entonces voy a comenzar. Es importante estar prendiendo y apagando nuestra tableta de iluminación con el fin de poder trazar cosas que serían complicadas ver, porque si no nos estorbarían mucho los otros trazos. Acuérdense que estamos haciendo una vista frontal y este es 3/4, entonces tengo que estar apagando porque ya sé en dónde va el ojo. Sin embargo, no necesito tener prendido la siguiente porque me estorba, ¿no? Este de acá atrás está en perspectiva y yo lo necesito cómo se va a ver frontal. Entonces apago, ya sé que aquí va el pelo y que va cargado para acá. Sin embargo, aquí podemos tener unas poquitas rayas y ya sabemos que la lengua va aquí, y básicamente ya tenemos nuestra cabeza creada, ¿no? Ahora me voy a ir con el cuerpo y vamos a volver a prender para ver la base, donde van a ir los pies, que esos básicamente ya estaban de manera frontal. Vamos a ponerle sus picos. Y lo estoy haciendo con el lápiz azul para no tener un trazo muy fuerte, ¿no? Ahora, algo muy importante cuando estamos haciendo nuestro trazo frontal, aunque tengamos, por ejemplo, aquí tracé el brazo que está hacia atrás, y entonces es muy importante para hacer un turnaround que tratemos de que los brazos estén extendidos, tanto en la frontal como en la back, para que el animador o quien vaya a trabajar después con nuestro personaje sepa qué va a haber detrás de esas manos, porque si yo la tengo así, está escondiendo muchísimo. Entonces necesito verla extendida, donde no estoy escondiendo absolutamente nada, y así puedo ver si tiene pulseras o demás. Inclusive después cuando hacen las otras posiciones, por ejemplo la lateral, ya queda muy bien entendido cómo son las manos, la posición de las manos sí que tienen, y entonces en esas otras posiciones sí puedo poner la mano relajada o en otra posición. Pero lo que es frontal y posterior es recomendable que siempre estén completamente extendidas. Listo, ya tenemos nuestra posición frontal. Ahora vamos a hacer la posición de back.
para lo cual vamos a agarrar cualquier hoja, sin importar la que sea, y rápidamente nada más voy a hacer la misma estructura, pero muy en rough, o sea, no me voy a clavar en absoluto con trazar nada importante, nada más voy a hacer lo más básico. Voy a hacer la estructura hasta donde llegue el pelo, las manos, muy rápido, muy en rough, porque esto nada más nos va a servir para no ensuciar otra hoja. Entonces ahí tenemos cómo va, ¿no? Entonces voy a voltearla porque obviamente está en espejo. Voy a trazar la parte de atrás y eso me va a servir de guía para trazar la parte posterior de mi personaje. Vamos a comenzar. Y acuérdense que estamos haciendo la parte de atrás, entonces hay cosas que ya no hemos visto, o sea, no vimos cómo era toda la parte de atrás, cómo era el pelo, cómo se comportan los ojos, entonces aquí vamos a empezar a decidir qué es lo que se va a ver, qué es lo que no se va a ver. Entonces, por ejemplo, aquí los ojos están adelante y hay aquí una parte trasera que vendría siendo la nuca de mi personaje, que es lo que lo está tapando, ¿ok? Y aquí vamos a ver dónde está el pelo. Y vamos a decidir cómo va el pelo atrás. Entonces yo puedo decidir que igual aquí, por ejemplo, le vamos a poner una liga, la cual no habíamos contemplado anteriormente y no se veía, por eso no era necesario ponerla en las posiciones que teníamos antes, pero aquí ya vamos a definirla, ¿no? Y vamos a ver cómo vamos a armar el pelo atrás. Y puede ser que atrás empiece a tener características como por ejemplo que pues, es muy violento y entonces aquí trae una cicatriz y aquí le podemos poner que trae una curita. Recordemos que son motociclistas, entonces están todo el tiempo lastimándose, ¿no? Y luego, por ejemplo, acá atrás veíamos cómo eran las alas. En la parte frontal veíamos una parte de las alas, pero no veíamos cómo eran atrás. Entonces vamos a empezar a marcar las alas, que las alas ahora sí nos van a bloquear toda la parte frontal y está bien, no vamos a ver la espalda del murciélago porque son puras alas. Y vamos a definir que igual aquí el ala se rompió o que igual tiene un tipo de vendaje. Y vamos a poner lo que se alcanza a ver de los pies por atrás. Y también vamos a ponerle las manos extendidas. Nos faltan las orejas y los aretes. Entonces acuérdense que es en espejo, tenemos los aretes dos aretes en esta oreja, entonces esos aretes van en esta oreja, porque es la parte trasera, ¿no? Ahora una recomendación que yo les doy es que muchas veces si se les complica saber la altura de la que están las cosas, por ejemplo este arete en este caso me quedó muy abajo, entonces pueden agarrar una regla o simplemente con trazar líneas bases pueden saber la altura de la que está el arete y entonces ya no hacerle caso, ¿no? Y quedarnos nada más con el arete de arriba. Eso sirve muy bien para ver nuestra proporción de hasta dónde llega nuestra oreja, de si le estamos atinando a dónde está el pelo, dónde están los ojos. Y no es necesario que lo marquen, pueden agarrar una regla o la misma hoja para ver dónde están poniendo las cosas, ¿no? Entonces ahora vamos a marcar ya cómo quedan nuestros trazos de la parte trasera, para lo cual ya no necesito tener esta prendida y vamos a marcarlos ya bien. Otra buena recomendación que les hago y que sirve muchísimo más cuando estamos trabajando con personas que van a utilizar nuestro personaje es llenar de anotaciones nuestra ilustración, ¿no? Por ejemplo, podría poner que el nudo es de determinada manera y que es importante que se mantenga siempre así, que siempre va para arriba y que nunca se deben de marcar de determinada manera los nudillos de las manos,
o que siempre a un anillo que le pongamos este personaje va a tener una calaverita y se va a comportar de tal manera. Entonces siempre llenar de características nuestra hoja con el fin de que el ilustrador o quien trabaje con él pueda recurrir a ellas sin necesidad de hablarnos o preguntarnos, ¿no? Esta es una guía que les va a servir a otros para interpretar nuestros personajes. No nada más es una guía para nosotros, funciona para muchas otras personas, ¿no? Ok, sobre la marcha, por ejemplo, decidí ponerle este anillo al dedo, entonces me tengo que ir al dedo contrario en espejo y poner el anillo. Y si al final cuando estemos trazando decidimos eliminarlo, pues no pasa nada, nada más hay que eliminarlo en las vistas correspondientes. Ahora, una de las cosas que a mí me sucedía cuando yo empezaba a ilustrar es que pensaba que estos bocetos tenían que ser perfectos y no contemplaba que después podía entregar ilustraciones más limpias, más geométricas, sin que estén tan irregulares y funcionan de la misma manera. O sea, no tiene que quedar todo perfecto. Recordemos que son puras ilustraciones en rough y son guías, ¿no? No es nada que se vaya a utilizar finalmente como un producto, ¿no? Son solamente guías. Bueno, pues ya tenemos nuestras vistas frontal y posterior y ahora vamos a hacer dos laterales, ¿ok? Para lo cual otra vez vamos a prender nuestra caja de luz y podemos utilizar ya sea esta ilustración frontal y posterior o podemos regresar a nuestra ilustración 3/4 para utilizarla como guía. Yo les recomiendo que como estamos trabajando ahorita con estas, ya nos olvidemos de la 3/4 porque ya está plasmada en la frontal, en realidad ya no la necesitamos y entonces ahora vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a marcar la guía base y después trabajaremos encima de ella, ¿va? Uno de los errores más graves que yo cometí cuando empezaba a trazar estos personajes era que yo trataba de que veía que la composición era rara, que la vista era extraña, igual en la frontal, porque por lo general estamos acostumbrados a ver personajes en 3/4, entonces siempre sentía que o la frontal o la lateral eran posiciones muy extrañas y que las orejas o los ojos se comportaban de una manera diferente y siempre quería poner el ojo de atrás, entonces buscaba la manera de a nivel perspectiva ponerlo. Pero debemos de recordar que si no se ve, pues no se ve. O sea, si me toman de lado, no están viendo mi ojo de este otro lado. Entonces no nos debemos de clavar a que a fuerza tenga que salir el otro lado, ¿no? Entonces vamos a tener ya la nariz, que nada más se va a ver un lado. Nada más vamos a tener un colmillo. Y en este tipo de lengua bifurcada nada más vamos a ver un pedacito. Solamente veríamos la parte de atrás si por ejemplo la lengua hiciera algo como esto, ¿no? Que bajara y que un lado esté para arriba y uno para abajo. Entonces sí lo veríamos, pero si no, no. Y ya teniendo nuestra base, ahora sí voy a marcar los trazos. Ok, ya terminamos con nuestra posición de uno de los lados y ahora vamos a hacer el otro. Bueno, les voy a decir rápidamente un truco, que es que por lo general, si nuestra vista de un lado es igual que la del otro, pues nos ahorraríamos mucho tiempo simplemente calcando esa versión o inclusive replicando esa versión. Pero por lo general los personajes tienen características diferentes, o sea, no son simétricos. Un lado va a tener unas cosas y el otro otras. Por ejemplo, podría tener
un parche de un lado o un vendaje de un lado y el otro lado no tenerlo. Entonces, si eso es lo que va a suceder, recordemos que nos tendríamos que regresar a nuestra vista frontal y a nuestra vista posterior para poner ese detalle. Entonces, por ejemplo, esta mano es la mano derecha y entonces si yo quiero ponerle un vendaje, voy a poner en la mano derecha el vendaje, me voy a ir a la contraria porque recordemos que está en espejo, voy a poner el mismo vendaje y me voy a ir a mi mano derecha y voy a poner el mismo vendaje. Entonces todos estos detalles que pueden ir decidiendo sobre la marcha tienen que irse regresando a aplicarlos en las otras posiciones. Eso es muy importante. Y si esta perspectiva o esta vista es la misma en este lado que en el otro, simplemente calcarla. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos anteriormente, que es calcar nada más la estructura de nuestro personaje para pasar a la siguiente vista, que es el lado contrario a ese, ¿no? Por ejemplo, podría ser que el diente de ese lado estuviera roto y el otro no, y entonces sí es importante tener las dos vistas. Y en las notas yo pondría también esa nota, ¿no? Del lado izquierdo está roto, del lado derecho no, y marcando dónde es el corte y el tipo de golpe que tiene, por ejemplo, el diente, ¿no? Puede ser un agujero de un caries o roto de que mordió algo que lo rompió, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, fuerza, tendríamos que dibujar la otra vista porque en la otra oreja hay dos aretes. Haremos lo mismo, vamos a voltearlo porque recordemos que vamos a hacer el otro lado. Y ya que tenemos nuestra estructura, ahora sí lo pasamos. Es muy importante tratar de cuadrarlo a que, no sé si se va a alcanzar a ver, pero que nuestro personaje quede a la misma altura con el fin de poder, con nuestras rayas, después checar si efectivamente las orejas o la nariz van a quedar a la misma altura. Si lo movemos y lo trazamos a otra altura, no vamos a poder marcar esas coincidencias, ¿no? Y si yo agarro mi personaje que tenemos frontal y en el que tengo esas líneas, yo podría constatar que efectivamente las líneas coinciden con la altura de los ojos, o puedo hacer que case para checar que efectivamente coincida todo, ¿no? Entonces vamos a pasar nuestro personaje y listo. Vamos a comenzar otra vez. Y ya que tenemos nuestra línea de lápiz de color azul, vamos a pasar a marcar con nuestro lapicero y un trazo mucho más oscuro, ¿ok? Hacer turnarounds es la parte, yo creo que más complicada del proceso. Es una cosa que tenemos que hacer muchas veces, agarrar práctica, repetir mucho. Sí es importante que los hagan en RAW, que los mantengan en RAW para que después puedan poder mover las líneas y acomodarlo a su gusto. Pero sí es muchísima práctica, muchas veces de repetirlo, muchos ejercicios para lograrlo. Habrá veces que tendremos que comenzar desde cero. Y así ya tenemos nuestras vistas frontales y laterales. Vamos a apagar la caja de luz. Y básicamente ya sabemos cómo va a ser nuestro personaje visto de frente, de lado, por atrás y por adelante. Hay mucha gente emocionada que le gusta hacer por arriba y por abajo. Yo considero que no son vistas del todo funcionales. Y otra cosa que podríamos hacer o que normalmente se encuentran en estos spreadsheets con turnarounds son que empezaríamos a ver más expresiones del personaje o ciertas aplicaciones de cómo se vería haciendo X cosa, gritando o cantando, o por ejemplo habría acercamientos de las manos donde podríamos ver el detalle exactamente de cómo vendría siendo
el anillo con la calavera. Si todavía ahí no se ve, pondríamos un acercamiento más de cómo debería de ser el trazo de la calavera para que el animador o quien haga el render en 3D o para quien haga un Artoid pueda ver exactamente cómo son todos estos detalles, ¿no? Y siempre poner notas, porque este tipo de cosas también se presta mucho a que sean subjetivas, ¿no? Y que de repente el animador diga, no, pues a mí me gustaría que esta pinza quede siempre para arriba, y no, ¿no? O sea, siempre hay que marcar todos esos pequeños detalles. Y también traigo unos ejemplos de varios turnarounds, unos desde muy roughs, por ejemplo este gato, en el que pueden ver cómo en la hoja vienen detallitos marcados como la mano, cómo es que está roto el guante, qué sucedería con la otra mano cuando se cierra, cómo es la pulsera. También podemos ver otros detalles como aquí, esta parte del calcetín, cómo sería el doblado del calcetín, el cual no se ve aquí. Y este es un boceto muy rough, ¿no? Después tengo otro ejemplo de algo ya más arreglado, o sea, ya que terminé mis bocetos todos rayoneados como lo que vimos con el Doom, con el murciélago, yo normalmente lo que hago es volverlos a pasar ya en limpio, con menores trazos, y todavía si ven, ahí se alcanzan a ver estas líneas para ver la altura de los elementos y que coinciden los picos. Esto ya es más limpio. Y ya lo que sucedería posterior a esto es pasarlo a la máquina e igual y hacer uno de puro stroke, un trazo de puro stroke. También traemos, por ejemplo, esta calavera, que también está muy en rough y también sirve porque en este caso es para crear un juguete como otro que vamos a ver posteriormente. Y tú necesitas un escáner cuando en realidad tu personaje va a pasar ese resultado final a impresión. ¿Qué quiero decir con esto? Que por ejemplo este diablito murciélago o lo que hayas creado tiene ese trazo perfecto de lápiz, o por ejemplo ya lo tienes entintado y está completamente limpio, y eso te va a servir para salir a un póster directamente. Entonces sí necesitarías el escáner, y siempre escaneando a una resolución de 300 dpi, o sacar tu regla de 3 en el caso de que vas a empezar a crecer tu personaje. Por ejemplo, si esto lo vas a escanear o a utilizar al doble, lo vas a escanear al doble de resolución, que sería 600. Si lo vas a utilizar al triple de tamaño, 900, y así creciendo hasta obtener la resolución que tú necesites para darle salida. Por ejemplo, digamos que este personaje que está trazado a lápiz, tienes un trazo perfectamente limpio y quieres mantener esta textura de lápiz, utilizarías el escáner. La manera más sencilla y la que yo utilizo normalmente es el celular, y le tomo una fotografía, la cual yo utilizaré posteriormente para mis proyectos. Lo que es muy importante es no mover la hoja o tenerla doblada, porque eso haría que nuestro personaje se deformara y entonces no vamos a tener la posición perfecta, o por ejemplo si tuviéramos esto así, nos generaría una perspectiva que no nos va a funcionar en nuestro trazo. Solo con mantener tu celular en la posición paralela vas a tener un resultado perfecto sin deformación de tu personaje. Y al final, ya sea con tu celular, con tu cámara o con tu escáner, la resolución o cómo quede tu dibujo es lo de menos, porque para los ejercicios que vamos a hacer y cómo vamos a llevar a cabo el vectorizado de estos personajes, en realidad no tiene mayor importancia. Y durante la siguiente unidad nos vamos a clavar con todo a ver Illustrator y Photoshop.